Noches, hermanos. ¿Todos bien? Bueno, en esta noche, ustedes probablemente, no sé si se lo han pensado de esta manera, pero no solo van a escuchar a este predicador. Ustedes están escuchando siempre a otro predicador. Ese mismo predicador es el más influyente porque es el que permanentemente está hablando las cosas y diciéndonos de acuerdo a las circunstancias, las situaciones que nosotros vivimos. Y ese otro predicador está acá y está sentado, y cada uno de ustedes es ese predicador. Cada persona permanentemente está diciéndose a sí mismo, en un diálogo consigo mismo, aquellas cosas con las que se ha armado nuestra mente. Y hay dos principios. Nadie es más influyente en tu vida que lo que tú eres. Porque es evidente, uno está consigo mismo todo el tiempo. Y es la voz de ese predicador que escuchamos todo el tiempo. Ustedes van a estar 30 minutos y ya no, este predicador no va a estar hablando, pero ustedes van a seguir hablando consigo mismo acerca del mensaje, acerca de diversas cosas. Y la otra cosa, otro principio, es que los seres humanos vivimos basados no en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de esos hechos. Entonces, y por eso tenemos esa paradoja que un mismo hecho es tomado de distintas maneras por distintas personas. De acuerdo a ese mensaje que están escuchando de sí mismo, un mismo hecho hace que, como los mensajes no son iguales, las personas reaccionen de distinta manera frente a un hecho. Y vamos a leer en el Salmo 42. Vamos a ver qué podemos sacar de conclusión con respecto a este salmo, este tema. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía, Dios mío. En este salmo podemos percibir en el contexto que está el salmista. Primero vemos que él está en medio de emociones profundas, poderosas. Dice que sus lágrimas fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Yo no sé si algunos, pero a mí me pasa cuando por ahí lloro, percibo, cuando el llanto no es así nomás, caen las lágrimas y uno percibe el sabor de las lágrimas. Eso es lo que estaba diciendo. Era tan profundo su emoción que él lloraba a tal punto que su lágrima era su alimento. Creo que nosotros podemos estar en problemas, pero creo que para llegar a ese punto, por eso es que es tan importante lo que el salmista nos dice. Segundo, está haciéndose preguntas importantes. Está en medio de una emoción profunda, pero también se está haciendo preguntas importantes. Y dice en el versículo 9, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10, diciéndome la gente, ¿dónde está tu Dios? Él se pregunta, ¿ves abandonado, Señor? ¿Dónde estás? Creo que le pasaba eso, también nos pasa a nosotros. A veces en medio de la emoción profunda, en situaciones que no entendemos, imprevistas, ¿dónde está, Señor? Pero también él está bajo ataque. Más precisamente, su fe está siendo atacada. Cuando le preguntan, mirá, estás en este problema, ¿dónde está tu Dios? ¿No es un Dios de gracia acaso? ¿No es un Dios de amor? ¿Quién está en esa situación como en medio del problema? Algo habrás hecho. ¿Dónde está ese Dios si es tan bueno? Mirá las condiciones que está. Un ataque que no es solo una emoción profunda, con preguntas que no tienen quizás en ese momento respuesta, pero también con un ataque espiritual en medio de esa situación. Y bueno, en estas condiciones, cuando nosotros podemos vivir un momento que probablemente no está lejano a nosotros. Ninguno tiene el ticket para que no tenga problemas. Es decir, nace diciendo, bueno, este no va a tener problemas. El mundo está corrompido, el mundo está con problemas, el mundo está caído y de algún modo nosotros vivimos en ese mundo y ese mundo va a entrar en algún momento de la vida nuestra. Cuando estamos en esas condiciones, atacados con emociones, con preguntas que no se contestan, ¿qué tipo de evangelio nos predicamos nosotros? Porque ahí en el medio de ese problema es cuando realmente se mide nuestra creencia, nuestra fe.
Muchas veces decíamos en la escuela bíblica, podemos decirle a otro lo que tiene que hacer. Y le predicamos un evangelio verdadero. Pero cuando nosotros estamos en el problema, nos predicamos un evangelio falso. Que, como esto, un evangelio de soledad. No, yo estoy solo, nadie me acompaña. ¿Es algo común esto o no? Y acá estoy solo y nadie se acuerda de mí. Hasta Dios parece que se ha olvidado. O quizás un evangelio nos predicamos de pobreza, de nuestra falta de recursos frente a la situación en la que vivimos. Cuando tenemos un Dios grande y dueño de todo, el evangelio correcto sería Dios todo lo puede. Él es dueño de todo, pero nosotros estamos en la situación pensando que no tenemos los recursos para enfrentar el problema. Quizás también en un evangelio nos predicamos de parcialidad. Vemos cómo en otro la vida es fácil, cómo en otro parece que hay bendición de Dios y en mí no la hay. Dios tiene acepción de persona, parece ser. Y somos nosotros, conocemos la Biblia, conocemos el evangelio. Pero en el momento de la dificultad, en el momento de las pruebas, donde hay emociones, donde hay realmente preguntas y ataque, el evangelio que sale es el evangelio falso. También hay un evangelio de la inhabilidad. Yo no tengo la capacidad que tiene el otro para enfrentar la situación. Porque yo no he estudiado, porque yo no he hecho esto, porque yo no tengo el dinero, no tengo. ¿Es eso el evangelio que se predicó un hijo de Dios? Entonces, en esos momentos, ¿qué tipo de evangelio nos predicamos? Entramos en pánico, nos ponemos temerosos, o nos predicamos el verdadero evangelio de que habla de un Dios que todo lo puede suplir. Por eso que es tan importante este salmo, porque nos permite que nos metamos quizás por una mirilla o una cámara oculta en la vida del salmista y a ver qué es lo que hace él. Y entonces vamos al versículo 5. Empieza con la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? ¿Cómo va a responder él? Porque cómo responde él no va a ser útil a nosotros en nuestros problemas, en nuestra situación. ¿Por qué un creyente en el Dios Todopoderoso puede tener temor? Es lo mismo que dice: ¿por qué te abates, alma mía? Sigamos poniéndole por qué. ¿Por qué un creyente en el Dios Todopoderoso puede sentirse desanimado? ¿Por qué preguntarse si la vida tiene sentido o vale la pena? ¿Por qué llenarse de pánico, de ansiedad? ¿Dónde has puesto tu esperanza? Acá aparece una palabra nueva en el mensaje. Si estás en esta situación, es porque algo ha fallado. Has puesto la esperanza en cosas que no pueden resolver el problema. ¿Qué es nuestra tendencia? ¿En qué lugar la hemos puesto? Hay esposas que ponen la confianza en su marido. O mujeres que dicen: yo solo único busco un hombre que me haga feliz. ¿Es así? Y por más que un marido ame a su mujer, no puede suplir todo lo que la necesidad que esa persona tiene. Porque el marido, a pesar de todo, no puede ser su salvador.
y porque también vamos a fallar porque somos seres humanos infalibles. Algunos ponen la esperanza en los hijos, en la descendencia, y creen que mirando a esos hijos, mi valor y mi reputación la puedo anclar a él. ¿Cuántos padres han tenido que desanimarse porque no la pueden poner en los hijos? Fallan algunos, fallan y volverán a fallar. Hay otras personas que ponen la esperanza frente a los problemas en sus posesiones, en su empleo, en su capacidad económica. Otros ponen la confianza en su capacidad, en su belleza o en su capacidad física, en su fuerza, jóvenes, los músculos, todo, haciendo ejercicios, ¿no? Cuando ponemos en esa cosa la esperanza, va a fallar. Cuando nuestros problemas deben resolverse, lo deben resolver, la resolución va a depender del marido, del hijo, del dinero, de la cosa, va a fallar. Y los seres humanos hemos sido creados para vivir por esperanza. ¿Qué es esperanza? Tiene algo a donde un objeto y una expectación de llegar a ese objeto. Eso es la esperanza. Marca una dirección hacia donde va. Y esa esperanza tiene dos dimensiones en las que la podemos poner. Una es la horizontal y otra la vertical. Cuando ponemos en lo horizontal, tiene que ver con toda la creación, con lugares, con situaciones, con posesiones, con personas. Pero acá el salmista dice, versículo 5, porque te tuvo dentro de mí, espera en Dios. Hay una esperanza. No en todo lo que venimos diciendo, sino en un Dios todopoderoso. Y esa esperanza se tiene que mostrar el lunes, el martes, el miércoles. Es esperanza en ese Dios todopoderoso. No, el jueves no vamos a confiar, no vamos a ponerla en las posesiones. No, en la capacidad. No. Todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, nuestra esperanza tiene que ser puesta en el único que no va a fallar, que es nuestro Dios todopoderoso. Ese Dios que muchas veces nuestra esperanza, cuando la ponemos en alguna persona y esa persona me hiere, cuando enfrentamos una situación imprevista, cuando viene una enfermedad, cuando tenemos una situación difícil, esa persona, ese Dios, no es variable. Siempre vamos a poder tener esperanza en medio de toda esta situación. Si la esperanza de una persona que me hirió está puesta en que algún día me va a pedir perdón, esto, lo otro, bueno, puede pasar. Pero la esperanza está puesta en ese Dios que me sustenta, en ese Dios que va a estar al mando y es soberano. Quiere decir que si tenemos la esperanza puesta en Dios, esa misma esperanza que tenemos en tiempos de gozo, va a ser la misma esperanza que tenemos en tiempos de tristeza. Esa misma esperanza que tenemos en momentos de felicidad,
también cuando no la tengamos, o en dificultad, o en bonanza, o en todos lados, en las situaciones de pobreza o de riqueza, de enfermedad o de salud, esa misma esperanza va a estar, no va a menguar, porque está puesta en un Dios que no cambia. He perdido el empleo, ya no tengo esperanza, pero es el mismo Dios del desempleado que del empleado, y tiene la misma esperanza el desempleado que el empleado. Esa esperanza puesta en Dios no se puede conmover, nada la puede quitar. No sé si ustedes, pero yo me interesa, me es muy importante saber dónde tengo puesta la esperanza, no va a pasar. Entonces, si Dios es nuestra esperanza, vamos a encontrar 3 características en nuestro Dios. Y esto nos lleva quizás a seguir hablando continuando con el mensaje de Pascual del domingo pasado. Dios es un Dios soberano. Él gobierna todas las situaciones, aún esas situaciones que te hacen parecer que estás sin esperanza. Gobierna lo bueno y lo malo, como nosotros lo juzguemos, pero es un Dios que está gobernando toda la situación. Muchas veces nosotros no entendemos, y ahí está nuestra diferencia. Nosotros pensamos como humanos y no entendemos la guerra, no entendemos. Señor, pero yo, mi esperanza, no tengo ni más de mi esperanza, que sea conmovible, porque todas las demás cosas se mueren. Las cosas nuevas que tengo se hacen viejas, la salud se pierde, la belleza se acaba, las capacidades se acaban, y no puedo confiar en eso. Pero Dios hoy es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, sabemos cantar. El Señor gobierna todo. Pero también el Señor, que es nuestra esperanza, que gobierna toda situación, aún esa que usted está pasando, esa que a lo mejor la está sufriendo y no entiende la razón por la que la está pasando, esa la está gobernando el Señor. Pero Él también tiene un gobierno cercano. Él, de algún modo, frente a las tribulaciones, Él siempre está al alcance nuestro. Nosotros no podemos hacer eso. Si yo estoy acá, no puedo estar en mi casa. Estoy en un solo lado. Los padres quisiéramos estar, que tenemos hijos afuera, quisiéramos estar un poco acá, un poco allá, no tenemos que viajar. Pero Dios sí lo puede hacer porque Él es Dios. Y Él nos salvó y está al alcance de nuestra mano. Sí, es soberano, pero una soberanía que es cercana. Y por otro lado, dice que el Señor trae para con nosotros todo lo que es necesario para la vida y la tierra. Él nos va a proveer, es su promesa. En Él tenemos que confiar. Muchas veces parece que no confiamos en lo que Él va a proveer para la vida. ¿Y saben qué es lo que es la piedad? Es el tiempo desde que conocimos al Señor, comenzamos nuestra vida cristiana, ahí comienza la vida nuestra de honra a Dios. Y esa vida no tiene final, porque una vez que tenemos eso, no que se acaba, pero dura desde acá hasta que estemos con Él, para la vida y la piedad. Quiere decir que si Dios nos salvó, va a proveer todo lo que necesitamos para nuestra vida en ese proyecto que Él tiene para nosotros desde que creímos hasta que estemos con Él. Ahora, ¿usted ha visto un chico cómo cuando aprende a caminar,
como primero se agarra las manos, las rodillas de madre, de aquí y de allá, y hasta que se suelta. Y luego que se suelta y aprende a caminar, empieza a escalar y mide su potencial permanentemente, su fuerza, cosas que puede ir haciendo nuevas. Y nosotros como creyentes, cuando no tenemos la esperanza en Dios, nuestro potencial se viene abajo. Porque ya parece que nos conformamos con que Dios perdonó nuestros pecados y queda la vida acá. Dios nos ha dicho que, comparado con alguien que no conoce al Señor, ¿no? Dios nos da la sabiduría. Dios entra a vivir, nos guía, dice, a través de su Espíritu, a toda verdad. Nos es lámpara, sabemos a dónde vamos. Es poder, decíamos del Evangelio de la incapacidad, y dice, todo lo puedo en Cristo que les fortalece. Frente a las dificultades, hermanos, no nos prediquemos un falso evangelio, porque este es el evangelio verdadero. Un Dios que todo lo puede, que todo lo provee, que se comprometió y no va a fallar. Entonces, cuando nosotros medimos nuestras capacidades, digamos, nuestro potencial, tenemos que saber que somos personas redimidas con todos los regalos que trajo también la cruz para nosotros. Ni siquiera nuestro permanecer, dice que son regalos de Dios. Es su gracia que nos sostiene. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros acá cuando estamos escuchando, pero también cuando estamos en medio de la tribulación, como el salmista, cuando las lágrimas son nuestra comida, cuando hay preguntas, cuando hay ataque, ese es nuestro mismo Dios. Cuando nosotros vemos el potencial, normalmente ante cualquier situación, medimos el problema por nuestra capacidad de resolverlo o por el tamaño del problema. Y eso es natural, digamos, en el ser humano, pero nosotros no hay problema de tamaño tan grande como para que Dios no lo pueda resolver. No necesitamos nuestra capacidad, nuestra habilidad, porque Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dice también el versículo 5, porque trabajes, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. Y acá hay con una palabra salvación, como que el salmista está señalando la cruz de Cristo. Y señalando el verdadero problema que tenemos nosotros, que está en nuestro corazón. Y ese problema se llama pecado. El pecado destruye toda nuestra palabra, nuestra vida, todo lo que hagamos, y nos lleva a la muerte. Esa es nuestra verdadera situación. Y de esa nos vino el Señor a salvar. Dice que el Señor tomó en esa cruz nuestro pecado. Nosotros como pecadores merecíamos la ira de Dios, el rechazo de Dios. Pero cuando el Señor decía en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su Hijo para nunca darte la espalda a vos y a mí. Nosotros merecemos el desamparo,
pero el Señor desamparó a su Hijo, cargó en Él todos nuestros pecados, para que en esa cruz el Señor pudiera nunca más ser rechazado, aceptado, abrazado. Vamos a leer una definición de esperanza que tenemos en Romanos 8. Habla de la situación en la que uno le toca vivir, quizás como en los tiempos estos, en los que no sabemos ni siquiera qué pedir, cómo será la situación. Sabemos qué pedirle al Señor. Dice, pero el Espíritu intercede ante el Padre. Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quizás ahora estamos en un momento de vamos a tomar la comunión y vamos a recordar a nuestro Padre. Quizás en ese que por ahí, en medio de los problemas, no tenemos la esperanza correcta. Quizás tenemos ese falso evangelio de la incapacidad, de la soledad. Pero este es el verdadero evangelio. Un Padre que nos amó de tal manera que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué le falta a usted? Que valga más que ese Hijo que el Padre nos regaló. Ese Hijo que nos salvó. Ese Hijo que vamos a recordar a través del pan y del vino. Y hoy vamos a adorarle y bendecirle. Y decirle gracias porque tú eres mi esperanza. Perdón, Señor, por haber confiado en otras cosas. Hoy quiero honrarte, rindiendo, poniendo mi esperanza en ti. Y ayúdame, Señor, que en momentos de las dificultades de la vida, que vamos a pasar, muchos la estamos pasando, esa esperanza que tenemos en Dios, aún en esos momentos en que el matrimonio parece desmoronarse, en esos momentos en que los hijos parecen ir por otro camino, en esos momentos en que la salud nos abandona, en que los problemas nos abandonan, acordarnos que hay un Dios soberano, que está cerca y que ha prometido que nos va a proveer todo lo necesario para la vida y la piedad. Esa es nuestra porción esta noche, y que al participar de estos símbolos podremos decir, Señor, gracias una vez más por esta salvación tan grande. No existíamos nosotros y tú ya la planeaste. Y si hay alguna persona acá que quisiera poner su esperanza en lo único que es inconmovible, en Jesucristo, está tiempo. No se vaya de acá hasta no estar segura de que es un hijo de Dios y poder salir y enfrentar los problemas sabiendo que tienen sus pecados perdonados, pero también toda esa capacidad y esos regalos que Dios nos da a través de la cruz, que lo hacen una persona con un potencial para poder vivir esa vida y ser sal y luz en esta tierra.